Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, capítulo 10, esta hora trascendental de necesidad. Nuestra capacidad de presentar el tema en un lenguaje adecuado, especialmente en un idioma extranjero, seguramente fallará y puede haber muchas discrepancias literarias a pesar de nuestro honesto intento de presentarlo de la manera adecuada. Pero estamos seguros de que a pesar de nuestros errores en este sentido, la seriedad del tema será tomada en consideración y los líderes de la sociedad aún lo aceptarán por ser un intento honesto de glorificar al Todopoderoso tan necesario ahora. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Volumen 1. Bhaktivedanta Swami, acompañado por algunos devotos del Keshavaji Math, hizo una breve gira de prédica por Agra, Kanpur, Jhansi y Delhi. Pero pronto regresó a su propio lugar en el templo Bamji Gopalaji. Nadie lo llamaba ya Abhay Babu, incluso entre amigos era Swamiji o Maharaj, y la gente a menudo se dirigía a él como Swami Bhaktivedanta Ji, Swami Maharaj, hace Bhaktivedanta Swami. La gente lo reconoció fácilmente como un sadhu y le ofreció respeto. Sin embargo, sus problemas básicos persistieron. Quería escribir e imprimir, pero no tenía dinero. Quería difundir el mensaje de Dios, pero pocos estaban dispuestos a escucharlo. Esas cosas no habían cambiado con que se convirtiera en Swami. Cuando un bibliotecario le aconsejó a Bhaktivedanta Swami que escribiera libros, estos eran permanentes, mientras que los periódicos se leían una vez y se tiraban. Él creyó que su maestro espiritual estaba hablando a través de esa persona. Luego, un oficial del ejército indio al que le gustaba de vuelta al Supremo le sugirió lo mismo. Bhaktivedanta Swami lo tomó como una revelación de su maestro espiritual, como sirviente dependiente que medita constantemente en los deseos de su maestro trascendental y busca su guía. Bhaktivedanta Swami sintió las bendiciones recíprocas y la presencia personal de su maestro espiritual. Cada vez sentía más contacto confidencial con Srila Bhaktisiddhanta y ahora sentía una inspiración para escribir libros. Él consideraba el Srimad Bhagavatam porque era la escritura Vaishnava más importante y autorizada. Aunque el Bhagavad Gita era la esencia de todo el conocimiento védico presentado en forma concisa, el Srimad Bhagavatam era elaborado. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati y Bhaktivinoda Thakur habían escrito comentarios en bengalí sobre el Bhagavatam. De hecho, la mayoría de los grandes acharyas Vaishnavas del pasado habían comentado el Srimad Bhagavatam. El propio señor Chaitanya había recomendado el Srimad Bhagavatam como la literatura védica inmaculada. Una traducción en el inglés y un comentario de este libro podrían algún día cambiar los corazones del mundo entero. Y si pudiera publicar aunque sea unos pocos libros, su predicación mejoraría. Podría viajar al extranjero con confianza y no aparecer con las manos vacías. Un día Gaurachandra Goswami, propietario del templo de Radha Damodara, se acercó a Bhaktivedanta Swami y lo invitó a vivir en el templo de Radha Damodara. Siendo el hogar eterno de Jiva Goswami y Rupa Goswami, sería más adecuado para él que escribiera y tradujera. Bhaktivedanta Swami estaba interesado. Nunca había dejado de visitar el lugar con regularidad y siempre se sentía inspirado en presencia de las tumbas Samadhi de los grandes líderes del movimiento del señor Chaitanya, Jiva Goswami y Rupa Goswami. Pero cuando fue a ver las dos habitaciones disponibles, las encontró en mal estado. No habían recibido mantenimiento, no habían sido habitadas durante muchos años. Sin embargo, Bhaktivedanta Swami no quería perder la oportunidad y aceptó alquilar las habitaciones por 5 rupias al mes. Calculó que por un poco más de 500 rupias podría instalar la electricidad y hacer reparaciones importantes, y cuando estuviera terminada podría mudarse. Bhaktivedanta Swami consideró que la invitación era auspiciosa y vivir allí complementaría su nuevo proyecto de presentar el Srimad Bhagavatam en inglés. De todos los templos de Vrindavana, Radha Damodara tenía la colección más grande de escritos originales de los 6 Goswamis y sus seguidores. Más de 2000 manuscritos separados, muchos de ellos de 300, algunos incluso de 400 años de antigüedad. Bhaktivedanta Swami esperaba residir algún día allí y servir en compañía de Srila Rupa Goswami y Srila Jiva Goswami. Por ahora permanecería en el templo Bamji Gopalaji y con el dinero que pudiera reunir repararía gradualmente las habitaciones. Una máxima importante de Bhaktisiddhanta Sarasvati era que un predicador debería ir a las ciudades y no permanecer en la reclusión de un lugar sagrado. Así que con ese espíritu Bhaktivedanta Swami continuó viajando en Delhi, aunque para él era un infierno y aunque no tenía residencia fija allí. A menudo lo acogían hombres de negocio que se sentían obligados en base a la cultura india.
Un buen hombre, si quiere ser favorecido por Dios, debía alojar a los sadhus y darles comida y un buen lugar donde quedarse. Pero la visión de esos hombres piadosos era un hinduismo sentimental y sus recepciones eran artificiales. No podían apreciar realmente la obra de Bhaktivedanta Swami, y Bhaktivedanta Swami no estaba dispuesto a imponerse a tales anfitriones. Luego habló con el señor Hitsaram Sharma, gerente de Radha Press. En el pasado, el señor Sharma había impreso volantes y papelería para la Liga de Devotos y Bhaktivedanta Swami se había alojado en la casa del señor Sharma en alguna ocasión. El señor Sharma presentó a Bhaktivedanta Swami al Pandit Sri Krishna Sharma, un brahmana de caste y religioso activo, secretario de la centenaria Sociedad Religiosa de Delhi, Sri Naval Prem Sabha. Por simpatía hacia las labores literarias de Bhaktivedanta Swami, Krishna Pandit le dio una habitación en su templo Radha Krishna en el barrio Chippiwada de la vieja Delhi. Ahora Bhaktivedanta Swami tendría una oficina permanente en Delhi. El tren de Mathura llegaba a la estación de Old Delhi cerca de Chandni Chowk, la amplia avenida por la que bajaba un río de tráfico laboral, rickshaws, ciclistas, a veces de a una docena, automóviles en menor número, hombres corriendo a pie tirando de carros pesados y bestias de carga, burros, bueyes, algún camello o elefante ocasional que transportaban cargas pesadas, eran conducidas por hombres con látigos en sus manos. Desde el intensamente concurrido Chandni Chowk, Bhaktivedanta Swami hacía un corto paseo hasta Chippiwada pasando por el Fuerte Rojo, dejando el templo Gauri Shankara a su izquierda y luego continuaba por una calle lateral pasando por la imponente mezquita Jama. Cerca de Chippiwada las calles se estrechaban. Chippiwada había sido un barrio musulmán hasta la partición de la India y Pakistán en 1947, cuando miles de hindúes punjabíes se habían establecido allí. Chippiwada era parte de un barrio mixto hindú-musulmán tan abarrotado de gente que no se permitía a los coches entrar en las calles. Solo los carros de bueyes y los rickshaws podían atravesar las estrechas y abarrotadas calles, y en algunas zonas las calles estaban plantadas con postes de hierro para mantener alejadas a las rickshaws. Incluso un ciclista causaba estragos entre las densas multitudes de compradores y trabajadores que se movían por las calles. Las calles laterales conducían a otras calles laterales tan estrechas que los balcones del segundo piso de los lados opuestos de la calle estaban separados por apenas unos centímetros, formando prácticamente un techo sobre la calle, de modo que un peatón solo podía vislumbrar una estrecha franja de cielo. Los patios privados, las tiendas y los callejones se volvieron casi indistinguibles de las vías públicas. Aunque la mayoría de las tiendas tenían carteles en hindi con subtítulos en inglés, algunas tenían las curvilíneas letras del árabe y era común ver mujeres vestidas de negro con los rostros cubiertos con un velo. En el corazón de esta intensa vida urbana se encontraba la estrecha entrada del templo Radhakrishna de Krishna Pandit, con una placa del semidios Ganesha y una hilera de palomas anidando justo encima de su sencilla puerta arqueada. El templo, con sus familias residentes, conservaba algo de la atmósfera de vivienda del barrio. Aunque la sala del templo estaba oscura, las deidades de Radhakrishna en el altar estaban bien iluminadas. Radharani era de color crema y Krishna era de color mármol negro y medía unos 60 centímetros de alto. Estaba decorado con puntos de pulpa fresca de sándalo y una máscara de sándalo amarilla en la frente. Ambas deidades vestían prendas de seda. En el segundo piso, justo encima de la sala de las deidades, había una habitación de invitados, la habitación de Bhaktivedanta Swami. Sus paredes y piso de cemento estaban completamente desnudos. Sobresaliendo del piso había una pirámide de hormigón de 1 metro de alto con una aguja, lo que indicaba que las deidades estaban directamente debajo. Bhaktivedanta Swami pronto descubrió que su habitación no estaba aislada, sino que estaba al lado de otras habitaciones residenciales. Fuera de la puerta, una reja de metal más pequeña que la del templo Vamshi Gopalashi y la del Keshavaji Mat revelaba el pequeño patio del templo que se encontraba debajo. Desde el techo apenas se podía ver un solo árbol. La vista era de tejados de vivienda tan apiñados que parecía que uno podía caminar de tejado en tejado hasta la colosal Jama Masjid. Las 3 grandes cúpulas de la mezquita, rodeadas de minaretes más altos, se elevaban por encima de los edificios ordinarios, atrayendo bandadas de palomas que se posaban en las cúpulas o volaban en círculos en el cielo. Krishna Pandit vestía un abrigo negro de algodón ligero del tipo de que Pandit Nehru hizo internacionalmente reconocible, y también tenía el sombrero Nehru.
Hablaba bien inglés y era locuaz. Era muy conocido y respetado en el barrio. Veía a Bhaktivedanta Swami como un enviado de Dios, un sadhu al que debía cuidar y así demostrar una vez más la piedad de la cultura hindú. Encontró agradable a su huésped, un erudito Vaishnava, sencillo, gentil, amable y consumado. Krishna Pandit dijo que comprendía la importancia de la misión de Sanatana Dharma de Bhaktivedanta Swami y su necesidad de una oficina en Delhi, y prometió proporcionarle a su invitado todo lo que necesitara. Aunque Bhaktivedanta Swami se mostraba reacio a pedir algo para sí mismo, Krishna Pandit trajo una estera para sentarse y una mesa baja, colocándolas delante de la pirámide, y también trajo un colchón. Le mostró a Bhaktivedanta Swami cómo hacer funcionar la única luz de la habitación, una bombilla y una pantalla de metal que colgaban de un cordón, y se podía subir o bajar con la mano. Trajo una imagen de Radha Krishna que le había dado a su guru el Maharaj de Jaipur y lo colocó dentro de un nicho en la pared, disfrutando de que Bhaktivedanta Swami pudiera contemplarla con los ojos de un verdadero devoto. Bhaktivedanta Swami había deseado un lugar seguro para escribir libros antes de ir a Occidente, y el señor Krishna se lo había proporcionado. Ahora podía trabajar tanto en Vrindavana como en Delhi. Casi inmediatamente comenzó de nuevo con De vuelta al Supremo, publicando por entregas extractos de sus manuscritos anteriores, mientras que al mismo tiempo comenzaba a escribir el Srimad Bhagavatam. Cuando Krishna Pandit se enteró de las luchas solitarias de su invitado para producir De vuelta al Supremo, se ofreció a ayudar con algunos de los aspectos comerciales de la publicación. Bhaktivedanta Swami se sintió verdaderamente agradecido por la ayuda sincera de Krishna Pandit y en agradecimiento le dio un añadido a su nombre Hari Bhaktanudasa, aquel que sirve al devoto del Señor. Después de 6 meses en Chipiwada, Bhaktivedanta Swami escribió un agradecimiento en el libro de visitas del templo. Me complace escribir que he venido a Delhi desde mi cuartel general, Keshigat, en Vrindavana, con una misión puramente espiritual para propagar el culto del servicio devocional al Señor. Y me complace aún más mencionar que Shriman Shri Krishna Sharma Haribhaktanudas me ha proporcionado una habitación adecuada para mis actividades literarias. Estoy publicando una revista quincenal en inglés con el nombre de Bhaktu Kohet desde este lugar y el Nawal Prem Shabbat, del cual Shri Krishna Ji es el honorable secretario, está organizando mis conferencias diarias sobre el Srimad Bhagavatam. También conocí al difunto Pandit Jyoti Prasad Sharma, padre de Shri Krishna Ji, y durante su vida, siempre que yo venía a Delhi, el difunto Pandit Jyoti Prasad Ji me proporcionaba un lugar donde vivir. Su buen hijo también siguió los pasos de su noble padre y como secretario del Nawal Prem Shabbat está prestando un buen servicio propagando el Ramanama por toda la ciudad. En una clara letra inglesa, Bhaktivedanta Swami continúa escribiendo que en su opinión los templos deberían usarse únicamente para educar al público en valores espirituales y que su misión personal era organizar templos para ese servicio. Los templos no están destinados a los jefes de familias comunes que se dedican simplemente a cuestiones de propensiones animales. A quienes realmente se dedican al servicio de la deidad del Señor, el predominante del templo, solo se les puede permitir permanecer en el templo, de lo contrario no. Tratar de componer el Srimad Bhagavatam en Chipiwada mientras estaba rodeado de familias a veces ruidosas con sus hábitos domésticos no devocionales le había impresionado la importancia de no usar un templo como un edificio de apartamentos. A pesar de sus planes de establecerse y comenzar la monumental tarea de traducir el Srimad Bhagavatam, Bhaktivedanta Swami estaba dispuesto a predicar también de otras maneras. En octubre de 1959 se encontró con un artículo de prensa de The Times of India. Los científicos estadounidenses habían recibido el Premio Nobel de Física por descubrir el antiprotón. Según uno de los supuestos fundamentales de la nueva teoría, decía el artículo, puede existir otro mundo o un antimundo construido de antimateria. El otro mundo, le recordaba Bhaktivedanta Swami, el mundo espiritual eterno descrito en el Bhagavad Gita. Él era muy consciente de que los científicos no hablaban de antimaterial en el sentido de eterno o espiritual, pero pensó en utilizar sus términos científicos para captar el interés de las personas de mentalidad científica. Concibió un ensayo que presenta la ciencia teísta del Bhagavad Gita en términos de la partícula antimaterial y el mundo antimaterial. Era una época en la que todo el mundo hablaba de viajes espaciales. Los medios de comunicación indios habían informado sobre el Sputnik ruso 2 años antes y la carrera espacial había comenzado. Aprovechando el interés actual por los viajes espaciales, Bhaktivedanta Swami describió cómo mediante el Bhakti Yoga el alma puede viajar más allá
de los confines más lejanos del espacio hasta los planetas eternos del mundo espiritual, donde la vida es dichosa y llena de conocimiento. Presentó sus propias traducciones frescas de los versos del Bhagavad Gita, redactados en el lenguaje de la nueva física con una partícula antimaterial y su mundo antimaterial. La obra completa, Viajes fáciles a otros planetas, era un manuscrito de 15.000 palabras y se lo mostró a Hitsaram Sharma de Radha Press, pero no tenía suficiente dinero para imprimir el pequeño libro. En febrero de 1960, Bhaktivedanta Swami decidió imprimir lo mismo en 2 entregas de Back to Godhead. Los artículos provocaron una respuesta inmediata de un físico de la Universidad de Gujarat en Ahmedabad, el señor Naik, que recibió Back to Godhead por correo. El Dr. Naik pensó que la aplicación que Bhaktivedanta Swami hacía del principio antimaterial era realmente grandiosa. Sin duda se trata de un ensayo clásico. El Dr. Naik estaba interesado en seguir debatiendo sobre la física y el conocimiento trascendental, y Bhaktivedanta Swami respondió con el mismo entusiasmo, pidiéndole finalmente al físico que se uniera a él para distribuir el patrimonio cultural de la India por todo el mundo. Convencido de que un ensayo de estas características tenía un gran potencial para interesar a los lectores educados de habla inglesa, Bhaktivedanta Swami trabajó duro para reunir suficientes donaciones para imprimir Viajes fáciles a otros planetas como libro de bolsillo. Finalmente lo hizo en el otoño de 1960. Un prólogo del Dr. N.K. Siddhanta, vicerrector de la Universidad de Delhi, llegó tarde, pero se incluyó en el libro como encarte. Aunque todo el mundo puede beneficiarse de él, se recomienda especialmente a la comunidad estudiantil que lea el libro con atención y practique el Bhakti Yoga, lo que ayudará a fortalecer la mente y a desarrollar el carácter. Me alegrará que tanto los estudiantes como los profesores lean esta obra. Varios científicos y eruditos indios contribuyeron con reseñas destacando la visión científica y espiritual del libro y el método de viajar a gran velocidad por el espacio, no mediante la aceleración mecánica de la velocidad, sino mediante el esfuerzo psicológico y la emancipación espiritual. Tenía solo 38 páginas, pero era su primera publicación aparte del periódico de una página doblado Back to Godhead. Trató de distribuir el pequeño libro de manera eficaz. Le dio una copia al Dr. Banerjee del Museo Nacional de Nueva Delhi. El Dr. Banerjee solía venir a la biblioteca y consultar algunos libros y lo conocí allí. Me dio un libro llamado Viaje fácil a otros planetas. Me dio algunas copias para distribuir por 1 rupia o media rupia cada una. Me sentí atraído por él. Pensé que era una persona santa con una devoción pura y sin ningún glamour externo. La gente buscaba atraer a la gente solo por su nombre y fama. Tenía poco apoyo de la gente, vivía solo en una pequeña habitación en Chippiwada, estaba dedicado a sus estudios, así que le pregunté: Señor, si tiene tiempo y no le importa venir a mi casa, ¿podría venir amablemente los domingos a recitar el Bhagavata en mi casa? Aceptó de inmediato. Era un buen erudito, era erudito en las escrituras y le gustaba comunicar sus ideas a los demás. Era un buen orador y un buen conversador, era muy educado. Todo lo que decía lo decía con mucha claridad. Hablaba en bengalí y explicaba la esencia de los versos. A veces también hacía referencia a los comentarios solo para darme más información. Los demás no estaban muy interesados en los comentarios ni en los aspectos difíciles, pero como él sabía que yo tenía algunos estudios en ese campo, me explicó los comentarios para mi beneficio y para el beneficio de 1 o 2 caballeros más que también eran muy mayores y muy eruditos. A las reuniones en mi casa asistían unas 20 o 30 personas y él continuaba con su explicación durante 1 o 2 horas. Luego recitaba el mantra Hare Krishna y nosotros también participábamos con las cártalas y el armonio. Así que era una reunión muy agradable, porque él hacía que las cosas difíciles fueran muy fáciles y nos explicaba todo a todos, de acuerdo a nuestras necesidades. Él sabía que esto era para esta persona, esto era para este hombre, esto para los demás. Después de las reuniones, él solía descansar un poco en mi casa. Le pedí que comiera en mi casa, pero él dijo que no comía comidas preparadas por otros. Pero cuando conoció a mi esposa y ella le dijo que estaría encantada de preparar las comidas, él dijo: está bien, yo lo haré. Y ella solía preparar las comidas los domingos cuando él venía. A veces me preguntaba cómo conseguir que cada vez más gente se interesara por este campo, pero como funcionario del gobierno no podía persuadir a nadie abiertamente. Tampoco tenía tiempo para organizar algo a gran escala para él, pero no estaba satisfecho con eso. Me preguntó si podía organizar algo a mayor escala. Sabía que las personas que asistían a las reuniones en mi casa eran personas muy mayores, 70, 80, 90 años, jubilados y educadas.
Duró no menos de un año. Después de eso dijo que trataría de ir a otros lugares. Me pidió que continuara con las reuniones, pero le dije no estoy iniciado. Dijo que podía continuar de todos modos porque había nacido como brahmana. Me dio la autoridad para continuar por algún tiempo, pero no pude continuar porque solía salir. Perdí todo interés después de que se fue. Yo era un funcionario del gobierno. Viajes fáciles a otros planetas había sido como un preludio para su verdadero trabajo de presentar el Srimad Bhagavatam, pero ahora estaba aún más convencido de la necesidad de libros. Para predicar tendría que tener libros, especialmente si iba a ir a Occidente. Con los libros podría crear una revolución espiritual. Había tanta literatura en Occidente, pero los occidentales no tenían nada parecido, nada con que llenar su vacío espiritual. Aunque quería dedicarle el mayor tiempo posible al Srimad Bhagavatam, decidió continuar con De Vuelta al Supremo, utilizando extractos de manuscritos del libro ya existente como artículos. Sin embargo, de vez en cuando escribía e imprimía un nuevo artículo en investigaciones relevantes. Escribió: solo estamos intentando hacer un humilde intento de salvar al ser humano mediante la propaganda del regreso a Dios. Esta propaganda no es ficticia. Si existe alguna realidad, esta propaganda de regreso a Dios es el comienzo de esa era de realidad. En una civilización sin Dios, Bhaktivedanta Swami se refirió a las quejas del primer ministro Nehru sobre el mal uso de los fondos públicos en nombre de la religión. Bhaktivedanta Swami señaló que, aunque sin duda había casos en los que los líderes religiosos estaban implicados en delitos penales, si se comparaban las estadísticas, los tramposos religiosos serían superados en número por los tramposos políticos. Aunque Pandit Nehru había estado en lo cierto al advertir sobre el fraude religioso, la advertencia no podría ser efectiva sin una reforma profunda de las instituciones espirituales, y esa reforma solo podría lograrse con la cooperación de los líderes gubernamentales. Bhaktivedanta Swami citó una carta suya en la que había pedido al primer ministro Nehru que se dedicara al estudio del Bhagavad Gita, pero como informó a sus lectores de Vuelta al Supremo, Pandit Nehru nunca había respondido. Debido a su falta de conocimiento espiritual, pensó que esta institución, la Liga de Devotos, podría ser algo así como los tantos matas y templos que se han convertido en la fuente de dolor de cabeza para el Pandit. Bhaktivedanta Swami denunció que Pandit Nehru pensaba que cualquier organización espiritual es una mazmorra para acumular fondos públicos y luego usarlos indebidamente para fines cuestionables. Sin embargo, él aprueba a los llamados sadhus que hacen servicio social y hablan tonterías sobre la ciencia espiritual. Esto se debe a que no tienen profundidad de conocimiento espiritual por sí mismo, aunque es brahmana y pandit. La ignorancia en el conocimiento espiritual es la cualidad de los shudras o la clase trabajadora. Pidió a Pandit Nehru que no tuviera miedo de la palabra Dios o Krishna, pero podemos asegurarle que no hay tal causa de temor porque Krishna es el amigo de todos y capaz de brindar ayuda real a todos. Bhaktivedanta Swami terminó sugiriendo que las prácticas inmorales no se limitaban solo a los templos de la India, sino que eran comunes a las civilizaciones materialistas de todo el mundo. En particular, citó los disturbios entre los jóvenes que se estaban volviendo rampantes en la década de 1960. Lo mejor será que el médico se cure a sí mismo primero, porque en la civilización sin Dios, mientras que los ocupantes de los matas y los templos han sido la causa de los dolores de cabeza de los pandit, la misma cosa bajo una etiqueta diferente se ha convertido en la causa de los dolores de cabeza de otros estadistas europeos y asiáticos. Los jóvenes desenfrenados de esos países bajo el nombre de Teddy Boys en Inglaterra, los rebeldes sin causa en Estados Unidos y los medio fuertes en Alemania, los chaquetas de cuero en Suecia, los niños del sol en Japón y los chicos con estilo en Rusia son algunos de los subproductos de una civilización sin Dios, y esa es la causa raíz de todos los dolores de cabeza. Eso requiere un tratamiento completo. En Chipiguada, Bhaktivedanta Swami siguió un programa diario muy parecido al de Keshigata, excepto que, como Krishna Pandit hacía parte del trabajo de secretaría para Bhaktu Gohet, era libre de dedicar más horas al Srimad Bhagavatam. Krishna Pandit. Él solía traducir el Srimad Bhagavatam antes del amanecer alrededor de las 3 a.m. Al principio no había máquina de escribir, pero luego consiguió una máquina de escribir portátil. Hacía su trabajo diario y luego cocinaba él mismo su comida. Yo preparaba las materias primas para su comida, a veces venía a mi casa para pedirle a mi esposa que le trajera algo de comer, a veces también se bañaba a las 5 o 6 de la tarde. Todos los días mecanografiaba y leía algo del Bhagavatam. Bajaba al templo para recibir darshana y luego salía. A veces regresaba a las 2 o a las 4 de la tarde. Luego mecanografiaba y enviaba las pruebas de vuelta al Supremo al lugar para que las revisaran.
Todo este tipo de trabajo lo hacía a mano. Su actividad principal era mecanografiar durante muchas horas al día. Bhaktivedanta Swami trabajó a partir de un Bhagavatam en sánscrito y bengalí editado por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati y de un gran libro que contenía los comentarios originales de 12 grandes acharyas. Tenía un formato estándar. Hizo una transliteración romana de la escritura sánscrita de Devanagari, luego sinónimos palabra por palabra en inglés, una traducción en prosa al inglés y finalmente su interpretación en inglés de ese verso. Sin embargo, antes de escribir su propia interpretación, consultaba los comentarios de los acharyas, especialmente a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Vishwanatha Chakravarti, Shiva Goswami, Vichaya Dwaja Tirtha y Sridhara Swami. Pensó en la magnitud del proyecto que estaba intentando llevar a cabo. El Bhagavatam contenía 18.000 versos. Los 17 capítulos del primer canto ocuparían 3 volúmenes de 400 páginas cada uno, y el segundo canto, con 10 capítulos, ocuparía 2 volúmenes. Hasta el noveno canto habría tal vez 30 volúmenes. El décimo canto, con 90 capítulos, ocuparía 20 volúmenes. Había 12 cantos, por lo que el total sería de al menos 60 volúmenes. Pienso que podría terminarlo en 5 a 7 años. Si el Señor me mantiene físicamente en forma, entonces en cumplimiento de la voluntad de Srila Prabhupada podría completar esta obra. Él decidió introducir el primer volumen con una reseña biográfica del Señor Chaitanya Mahaprabhu, el predicador ideal del Bhagavatam. El lector podría apreciar mejor el Bhagavatam al ver su demostración práctica en la vida del Señor Chaitanya. La característica especial de la presentación del Señor Chaitanya había sido su deseo de que el Srimad Bhagavatam fuera predicado en cada rincón del mundo por todo aquel que naciera en la India. El Señor Chaitanya había llamado al Srimad Bhagavatam el Purana Inmaculado y había considerado que el canto y la escucha del Srimad Bhagavatam junto con el mantra Hare Krishna era un proceso científico completo para desarrollar el amor puro por Dios. Basándose en el comentario de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati sobre el Chaitanya Charitamrita y el Chaitanya Bhagavata, Bhaktivedanta Swami presentó una hipnosis de 50 páginas sobre la vida del Señor Chaitanya y su movimiento de Sankirtana. Describió los éxtasis divinos del Señor Chaitanya, sus enfrentamientos filosóficos con los principales eruditos de la época y su inauguración del movimiento de Sankirtana, el canto congregacional del Santo Nombre. Bhaktivedanta Swami relaciona especialmente la vida y las enseñanzas del Señor Chaitanya con lo que él veía como el momento crucial actual de la historia. La ayuda para la humanidad en esta hora trascendental de necesidad se encontraba en la literatura védica y especialmente en el Srimad Bhagavatam. Sabemos que los invasores extranjeros de la India pudieron destruir algunas de las obras arquitectónicas monumentales de la India, pero fueron incapaces de destruir los ideales perfectos de la civilización humana hasta entonces mantenidos ocultos dentro del lenguaje sánscrito de la sabiduría védica. El idioma sánscrito había protegido el secreto durante miles de siglos, pero ahora el secreto tenía que ser revelado al mundo. A medida que se acercaba a los primeros versos del Srimad Bhagavatam, Bhaktivedanta Swami se absorbió en el propósito del Bhagavatam. Los versos enfatizaban que solo el Bhagavatam podía salvar a la sociedad de las malas influencias de la era de Kali. La recomendación del Srimad Bhagavatam para esta era es simplemente escuchar a los devotos puros hablar acerca de la suprema personalidad de Dios Krishna. El Bhagavatam se desarrolló en una reunión de sabios en Naimisharanya hace unos 5.000 años, en los albores de la actual era de Kali. Previendo la degradación de la humanidad, los sabios preguntaron al miembro más antiguo de la asamblea, Sutta Goswami, ahora que el Señor Krishna, el refugio de todos los principios religiosos, ha regresado a su morada espiritual, donde se pueden encontrar los principios religiosos. La respuesta de Sutta fue que la epopeya Srimad Bhagavatam, que es tan brillante como el sol, era una encarnación literaria de Dios y daría orientación a las personas perdidas en la densa oscuridad de Kali Yuga. Al comienzo del Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva, bajo la instrucción de su maestro espiritual Narada Muni, se sentó y entró en profunda meditación. En trance vio a la suprema personalidad de Dios, sus energías y las almas sufrientes de Kali Yuga. También vio que el remedio para su sufrimiento era el servicio devocional puro. Con esta visión y las instrucciones de su maestro espiritual como inspiración, Vyasadeva se dispuso a compilar el Srimad Bhagavatam para brindar el máximo beneficio a las almas sufrientes de Kali Yuga. Al presentar la encarnación literaria de Dios, el Srimad Bhagavatam, para beneficio del mundo occidental,
Bhaktivedanta Swami se dio cuenta de que estaba llevando a cabo una importante tarea, siguiendo los pasos de Srila Vyasadeva. Así como Srila Vyasadeva había tenido una visión de Krishna y había recibido instrucciones de su maestro espiritual antes de comenzar su misión literaria, Bhaktivedanta Swami había tenido su visión y había recibido instrucciones de su maestro espiritual. Bhaktivedanta Swami tenía la visión de distribuir en masa el libro de Srila Vyasadeva. No se limitaría a traducirlo. Lo llevaría personalmente a Occidente, lo presentaría e enseñaría a la gente de Occidente a través del libro y en persona cómo desarrollar amor puro por Dios. Srila Prabhupada. El Partido Comunista se ha vuelto popular simplemente por distribuir sus obras. En Calcuta los agentes comunistas invitaban a amigos y leían sus obras. Los rusos nunca llegaron a la India, pero al distribuir obras en todos los idiomas consiguieron un buen número de seguidores. Si es posible que la literatura ordinaria de tercera clase mundana, ¿por qué la literatura trascendental no habría de crear devotos en todo el mundo? Existe una buena potencia para promover estas obras literarias con mucho vigor de aldea en aldea. El Bhagavata Dharma es la religión original de la sociedad humana. Cualquier otra cosa que pueda pasar por religión proviene de la literatura védica. La gente está detrás de estos libros, los anhela. El Señor Chaitanya dijo que en cada pueblo y aldea de la superficie del mundo conocerán el mensaje del movimiento de Sankirtana. Esto significa que en cada pueblo y aldea de todo el mundo hay muchos candidatos que están esperando este mensaje. Es literatura trascendental, nadie puede cuestionarlo. Está hecho de manera tan hermosa, sin ninguna mancha, el Purana inmaculado. Bhaktivedanta Swami depositó su fe en el Srimad Bhagavatam abandonando casi todas las demás clases de actividades misioneras, y este había sido el consejo y el ejemplo de su maestro espiritual y del Señor Chaitanya. Ellos no habían estado interesados en construir templos costosos ni en crear muchos discípulos neófitos. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati había hecho hincapié en la prédica. Predicar significa libros y el mejor libro era el Srimad Bhagavatam. Escribir y publicar el Bhagavatam para la iluminación de la población en general era un verdadero servicio al Señor. Esa era la opinión de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Él había preferido publicar libros a establecer templos y le había dicho específicamente a sus discípulos que escribieran libros. Era tarea de los devotos avanzados y empoderados escribir libros, publicarlos y distribuirlos ampliamente. Un programa para distribuir literatura trascendental por todas partes con más pericia que los comunistas crearía un gran efecto positivo en la gente de Europa y América. Y si los europeos y los americanos se volcaran hacia la conciencia de Krishna, entonces el resto del mundo lo seguiría. Bhaktivedanta Swami continuó trabajando solo en su habitación en Chippewa, absorto en pensamientos de difundir las noticias de Krishna en una escala nunca antes intentada. A veces se preguntaba cómo los occidentales que estaban tan alejados de la cultura védica podían adoptarla. Eran carnívoros, melechas. Cuando uno de sus hermanos espirituales fue a Inglaterra, el marqués de Shetland, al oír las 4 prohibiciones contra la vida pecaminosa, se rió con desprecio. ¡Imposible! Pero el Srimad Bhagavatam hablaba por sí solo. Si Krishna, la personalidad de Dios que también es el Paramatma en el corazón de todos y el benefactor del devoto veraz, limpia el deseo de disfrute material en el corazón del devoto que ha desarrollado el impulso de escuchar sus mensajes de Krishna, que son en sí mismos virtuosos cuando se escuchan y se cantan apropiadamente. Aunque era conocido como predicador inglés, Bhaktivedanta Swami sabía que siempre había errores en su presentación en ese idioma extranjero y no había ningún editor que los corrigiera. Pero esos errores técnicos no le impidieron imprimir el Srimad Bhagavatam. Esta idea también se presentó en los capítulos iniciales del Bhagavatam. La literatura que está llena de descripciones de las glorias trascendentales del nombre, la fama, la forma, los pasatiempos, etc., del ilimitado Señor Supremo, es una creación diferente de vocabulario trascendental, todo destinado a provocar una revolución en la vida impía de una civilización más dirigida del mundo. Esta literatura trascendental, aunque compuesta regularmente, es escuchada, cantada y aceptada por los hombres purificados que son completamente honestos. Bhaktivedanta Swami escribió en su mensaje: sabemos que nuestro honesto intento de presentar esta gran literatura que transmite un mensaje trascendental para revivir la conciencia de Dios de la gente en general, como una cuestión de reespiritualización de la atmósfera mundial, se ve afectado por muchas dificultades. Nuestra capacidad de presentar el asunto en un lenguaje adecuado, especialmente en un idioma extranjero, seguramente fallará y puede haber muchas discrepancias literarias a pesar de nuestro honesto intento de presentarlo de la manera apropiada. Pero estamos seguros de que, con todas nuestras faltas en este sentido,
La seriedad del tema será tomada en consideración y los líderes de la sociedad aún aceptarán esto debido a que es un intento honesto de glorificar al Todopoderoso que tanto se necesita ahora. Cuando hay un incendio en la casa, los habitantes de la casa salen en busca de ayuda de los vecinos, que pueden ser extranjeros, para dichos habitantes, y sin embargo, sin ningún lenguaje adecuado, las víctimas del incendio se expresan y los vecinos comprenden la necesidad, aunque no se exprese en un lenguaje adecuado. El mismo espíritu de cooperación es necesario para difundir este mensaje trascendental del Srimad Bhagavatam en toda la atmósfera contaminada de la situación mundial actual. Después de todo, se trata de una ciencia técnica de valores espirituales y como tal nos interesan las técnicas y no el lenguaje. Si las técnicas de esta gran literatura son comprendidas por la gente del mundo, habrá éxito. Ciertamente Kali Yuga era una emergencia de ese tipo. La casa estaba en llamas. Los hombres honestos que pudieron comprender la necesidad darían la bienvenida al Srimad Bhagavatam, aunque ahora se estuviera presentando con tantos tecnicismos lingüísticos defectuosos y fallidos. Bhaktivedanta Swami estaba presentando el Srimad Bhagavatam sin cambios, con el mayor respeto por Srila Vyasadeva, y esa era su virtud cardinal. Estaba añadiendo sus propias realizaciones, pero no con un espíritu de tratar de superar a los maestros espirituales anteriores. En el asunto tan importante de presentar el tema estrictamente en Parampara, Bhaktivedanta Swami no adolecía de tecnicismos defectuosos y fallidos. Sabía que sin el Parampara los significados del Bhagavatam no tendrían ningún valor. Día y noche escribía a máquina en su escritorio bajo la pequeña luz regulable que colgaba del techo con su cable. Se sentó sobre una estera delgada de espaldas a la gran pirámide que se erguía extrañamente vertical dentro de la habitación vacía. Acumuló páginas y las mantuvo en su lugar con piedras. La comida y el sueño, aunque necesarios, eran solo incidentales. Estaba completamente convencido de que su Srimad Bhagavatam crearía una revolución en una civilización mal encaminada. Por eso tradujo cada palabra y dio cada significado con minucioso cuidado y concentración, pero tenía que hacerlo lo más rápido posible. En febrero de 1961, el día de Vyasa Puja, aniversario de la aparición de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Bhaktivedanta Swami estaba de nuevo en Vrindavana. En honor a su maestro espiritual, algunos de los discípulos de Srila Bhaktisiddhanta se habían reunido, habían ofrecido flores ante su imagen y habían celebrado cánticos en congregación en el templo. Pero Bhaktivedanta Swami pensaba que debían hacer mucho más que eso. Debían estar planeando y ejecutando la misión de prédica mundial que Bhaktisiddhanta Sarasvati había deseado. En cambio, eran un grupo de individuos independientes, cada uno con su propia pequeña idea, cada uno manteniendo un pequeño centro, viviendo en un centro, pero sin programas mundiales, ni siquiera un programa para la India. La mayoría de ellos no tenía planes ni visión más allá de su propio sustento corporal. Bhaktisiddhanta Sarasvati había pedido que se estableciera un organismo rector para dirigir su movimiento, pero no había organismo rector y prácticamente no había movimiento. Algunos que habían luchado encarnizadamente se habían vuelto a hablar y temían que cualquier intento repentino de organizarse ahora simplemente pudiera avivar viejas animosidades. Al menos podían reunirse y hacer una ofrenda a su maestro espiritual. Entre sus hermanos espirituales, Bhaktivedanta Swami era un sannyasi menor. Aunque era un escritor y editor reconocido, no tenía templo ni seguidores. Sin embargo, sabía que estaba tratando de seguir a Bhaktisiddhanta Sarasvati. Se veía indefenso y solo contra las vastas fuerzas de Maya. Sus hermanos espirituales no eran un ejército unido contra las fuerzas de Maya, sino que eran más bien como monjes apáticos, envejeciendo, aferrándose a principios y rituales religiosos desprovistos de vida. ¿Cómo podían reunirse para adorar a su maestro espiritual sin admitir con tristeza su fracaso y con el espíritu de mejor tarde que nunca tratar de rectificarlo? Como la costumbre en el día de Vyasa Puja era que cada discípulo escribiera una ofrenda glorificando a su maestro espiritual y lo compartiera dentro de la asamblea de hermanos espirituales, Bhaktivedanta Swami escribió una ofrenda más parecida a una explosión que un elogio, y humildemente la colocó ante sus hermanos espirituales para recibir su respuesta. Incluso ahora, mis hermanos espirituales, ustedes regresan aquí por orden de nuestro maestro y juntos nos involucramos en esta puja. Pero un simple festival de flores y frutas no constituye adoración. Quien sirve al mensaje del Guru realmente lo adora. Oh vergüenza, mis queridos hermanos, no se sienten avergonzados. A la manera de los hombres de negocios, ustedes aumentan sus propios discípulos. Nuestro maestro dijo que predicáramos, que los neófitos se quedaran dentro de los templos y simplemente tocaran las campanas. Pero basta con observar con atención la terrible situación que se ha generado. Todos se han vuelto disfrutadores de los sentidos y han dejado de predicar. Desde los mares a través de la tierra penetran la corteza universal,
reunirnos y predicar esta conciencia de Krishna. Entonces el servicio a nuestro amo se realizará en el orden apropiado. Haga su promesa hoy, abandone toda su política y diplomacia. Si los discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati pudieran unirse y predicar juntos, habría muchas posibilidades de que pudieran crear una revolución espiritual dentro del mundo pecaminoso. Esa había sido la esperanza de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, y Bhaktivedanta Swami expresó esa esperanza en su ofrenda Vyasa Puja. Cuando llegará el día en que se establecerá un templo en cada casa, en cada rincón del mundo. Cuando será el juez del Tribunal Supremo un Gaudiya Vaishnava con tilaka decorando hermosamente su frente. Cuando un Vaishnava que gane votos será elegido presidente del país y su prédica se difundirá por todas partes. Mientras leía el poema, la verdad que lo caracterizaba explotó en medio de la reunión de sannyasis ancianos. Algunos lo aprobaron y otros se indignaron. Sin embargo, su reunión no tomó una nueva dirección. No se sentaron juntos a planificar como él había pedido. El poema de Swami Maharaj fue tomado como otra expresión poética o como una opinión. Los hermanos espirituales se inclinaban a dejar que las viejas heridas sanaran con el paso del tiempo. ¿Cómo era posible volver a repasar todo y reconstruir la misión como había sido antes, cuando Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati había estado presente, e intentar todos esos ambiciosos programas? Estaban envejeciendo. Algunos no querían abandonar el refugio de Vrindavana. Adorarían a Bhaktisiddhanta Sarasvati dentro del sagrado Dham. Si Bhaktivedanta Swami podía hacer algo más, que lo intentara. Bhaktivedanta Swami regresó a Keshigata pensativo. Durante muchos años no había podido asumir un papel destacado en la misión debido a compromisos familiares. En 1935 en Bombay sus hermanos espirituales incluso le habían pedido que fuera presidente del Mata de allí, pero Bhaktisiddhanta Sarasvati había dicho que no era necesario que Abhay Charan se uniera a ellos. Él vendría a su manera. Ahora, por la gracia de su maestro espiritual, estaba listo para cumplir con el significado de sannyasa. El mundo consciente de Krishna que había descrito en su poema no era una utopía presentada meramente para incitar a sus hermanos espirituales, una charla soñadora de lo imposible. Era posible, pero en cualquier caso tenía que escribir e imprimir libros conscientes de Krishna y predicar en el extranjero. Eso era lo que quería Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Si sus hermanos espirituales no lo hacían juntos, él lo haría. En enero de 1961, un conocido de Bhaktivedanta Swami en Delhi le había mostrado un anuncio del Congreso para el Cultivo del Espíritu Humano, una convención que se celebraría en Tokio del 10 al 20 de mayo. El tema era la paz mundial a través del cultivo del espíritu humano. Se había invitado a participantes internacionales. En cuanto Bhaktivedanta Swami lo vio, quiso ir. Aunque su principal interés siempre había sido Estados Unidos y Japón se presentaba primero, ¿por qué no? Y la invitación estaba en inglés. Se aceptaban su reserva, pagarían su alojamiento y comida en el hotel de la convención, aunque él tendría que pagar sus propios gastos de viaje. Bhaktivedanta Swami escribió a los patrocinadores la Fundación Internacional para la Armonía Cultural y propuso una conferencia titulada ¿Cómo se debe cultivar el espíritu humano? El secretario general de la fundación, el señor Toshihiro Nakano, le respondió por escrito a Keshigata, expresándole su gran aprecio por la cultura espiritual india y por la presentación que proponía. El señor Nakano también adjuntó un certificado oficial, como había solicitado, en el que se afirmaba que Bhaktivedanta Swami era un visitante de buena fe de su convención y que sus gastos en Japón serían pagados. Solicitaron a quien corresponda que su pasaporte y visado le fueran otorgados a tiempo para su llegada a Japón el 10 de mayo. Bhaktivedanta Swami concibió entonces un proyecto especial para la convención. El 10º canto, capítulo 20 del Srimad Bhagavatam, presenta una descripción del otoño en Vrindavana, y para cada fenómeno estacional, el Bhagavatam presentaba una enseñanza paralela de los Vedas. Por ejemplo, compara la oscura y nublada tarde de la lluviosa estación del otoño con la actual era de Kali, cuando las brillantes estrellas de la sabiduría védica, los santos y las escrituras son oscurecidas temporalmente por una civilización atea. El capítulo contiene docenas de ejemplos de este tipo y Bhaktivedanta Swami propuso 50 comentarios para acompañar a 50 ilustraciones que se exhibirían en la convención. Comenzó a preparar los comentarios, a los que tituló La luz del Bhagavata. Escribió instrucciones a partir de las cuales un artista podría diseñar una pintura que acompañara cada lección de la imagen. Bhaktivedanta Swami consideró que 50 imágenes y comentarios constituirían una exhibición impresionante para los visitantes de la convención. A los organizadores de la convención les gustó la idea. En cuanto a su propuesta de conseguir cuadros dibujados por artistas según sugerencia, el Departamento Institucional del Congreso inmediatamente pondría a disposición de las personas necesarias.
teniendo en cuenta alguna idea de muestra del cuadro que usted nos proporcione, por lo que me gustaría conseguirlos lo antes posible. Bhaktivedanta Swami trabajó rápidamente para producir un manuscrito de 20.000 palabras, 50 lecciones para 50 ilustraciones. Las imágenes debían representar los bosques, los campos y los cielos de Vrindavana durante la estación lluviosa, y las lecciones a veces eran críticas a los gobiernos ateos, a los materialistas y a los falsos religiosos, a veces afirmaciones de principios morales y de conciencia de Dios, y a veces descripciones del Señor Krishna y sus asociados eternos en Vrindavana. Todo transcurría sin problemas entre Bhaktivedanta Swami y los patrocinadores en Japón. El problema era conseguir el dinero para el viaje. Se puso en contacto con las fuentes probables escribiendo al Ministerio de Investigaciones Científicas y Asuntos Culturales del Gobierno Central. Presentó su certificado del señor Nakano y explicó su posición como sannyasi. A finales de marzo, el ministerio le envió un formulario para que lo completara y lo devolviera. El tiempo se estaba agotando. El 29 de marzo escribió al vicepresidente, el Dr. Radhakrishnan, con quien tenía una relación de oradores, así como una diferencia filosófica. Ya saben que soy un sannyasi sin relación alguna con ningún banco ni con ninguna institución financiera, pero a los organizadores japoneses les ha gustado mi literatura y quieren que esté presente allí. Él alegó que puesto que los grandes acharyas de la India habían presentado anteriormente su conocimiento para beneficio del mundo, el gobierno indio debería enviar hoy representantes de los acharyas para transmitir el mensaje del Atma o el espíritu humano. También escribió al subdirector de la India Steam Navigation Company en Bombay, recordándole su oferta de 1958 de dar una concesión del 50% en un pasaje a los Estados Unidos. Después de explicar la invitación que le había hecho el señor Nakano en Japón, Bhaktivedanta Swami señaló que el pasaje completo de ida y vuelta a Japón costaría menos de la mitad del pasaje a de los Estados Unidos. Probando todas las posibilidades a la vez y a menos de un mes y medio de la convención, escribió a otro donante potencial, el señor Brishratam Mohata, que en una ocasión había expresado su voluntad de enviar a Bhaktivedanta Swami a Sudamérica cuando un patrocinador indio le había escrito allí expresando su interés. En ese momento, Bhaktivedanta Swami no había podido obtener la certificación adecuada del gobierno indio, pero aquí explicó había una nueva oportunidad de presentar el mensaje de la literatura védica a una reunión internacional de personas interesadas, y el pasaje a Japón era más barato que a Sudamérica. El mismo día que escribió al señor Mohata, también envió por correo su formulario completo al Ministerio de Investigación Científica. En respuesta a su pregunta de por qué estaba pidiendo una donación y si lo había hecho antes, respondió: antes de esto nunca había solicitado ayuda financiera al ministerio porque no la necesitaba. Como sannyasi puedo pedir ayuda financiera cuando es absolutamente necesario. Nuestra vida está dedicada a prestar servicio a la humanidad en general para revivir la conciencia espiritual latente. Mientras tanto, sus demás preparativos se llevaban a cabo con la plena cooperación de Japón. Ya había enviado al señor Nakano las primeras 20 ideas ilustrativas de la luz del Bhagavata. Japón es famoso por su trabajo artístico, escribió, y la India es famosa por su cultura espiritual. Ahora deberíamos combinar. Sugirió que también imprimieran el texto y las imágenes en un libro. El señor Nakano le aseguró a Bhaktivedanta Swami que estarían ansiosos por recibirlo en el aeropuerto de Haneda. Serían fácilmente reconocibles ya que llevarían una bandera. Y si quería podría quedarse en Japón durante un mes entero y celebrar reuniones locales después de la convención programada. El señor Nakano también le pidió un favor a Bhaktivedanta Swami. Para consolidar las relaciones de los alcaldes de 3 ciudades japonesas, le pidió que Bhaktivedanta Swami enviara cartas a los alcaldes solicitando su pleno apoyo al Congreso del Espíritu Humano. Bhaktivedanta Swami obedeció de inmediato. Ya era abril y no había llegado el dinero. Finalmente, después de una entrevista personal en la que recibió un rotundo no del señor Radhakrishnan, Bhaktivedanta Swami se dirigió al señor Nakano decepcionado. El 18 de abril escribió: recibí su carta del 9 de este mes y le agradezco todo lo que ha dicho de mí. Soy una criatura humilde y estoy tratando de hacer mi parte en este sentido porque así me lo ordenó mi maestro espiritual Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj. Aunque me siento muy feliz por los arreglos de recepción que está haciendo para mí, le informo que mis gastos de pasaje, que ascienden a aproximadamente 3.500 rupias, aún no están pagados. Presenté una solicitud al gobierno de la India para obtener ayuda y también le envío una copia de mi solicitud. También escribí una carta privada al Dr. Radhakrishnan en relación con esto y la respuesta que recibió también se adjunta a la presente.
Todo esto no me resulta muy alentador. Por eso hoy me encontré personalmente con el vicepresidente, que me dijo lo mismo que había escrito en su carta. Aunque el asunto todavía no está del todo desesperado, me siento perturbado pensando que debería ser en caso de que el gobierno se niegue a ayudarme. Por eso busco su buen consejo al respecto. El doctor Radhakrishnan me dijo que usted también lo había invitado a asistir a su congreso y opina que usted podría pagar los gastos del pasaje. La esperanza y la expectativa que suscita el congreso son sin duda muy grandes, y deseo poder aprovechar al máximo esta oportunidad para el bienestar general de toda la sociedad humana. He explicado detalladamente mis puntos de vista con autoridad en las declaraciones, ya que les envié para su publicación, y la idea principal está expresada en las cartas de los alcaldes, cuya copia también se adjunta. Como sannyasi no tengo dinero personal para gastar en estas circunstancias. Si el gobierno se niega a ayudarme con el pasaje, tendré que pedirle lo mismo a usted. De lo contrario, mi viaje al Congreso será solo un sueño. Tengo muy poca fe en los tratos de los políticos, especialmente de los políticos indios. De la conversación con el doctor Radhakrishnan me ha quedado claro que el gobierno no aprueba los congresos organizados por particulares y por tanto no participan en ellos. Esperaré una semana más la decisión final, cuando el asunto quede claro sí o no. Las respuestas de posibles donantes en la India fueron todas negativas. El 20 de abril envió un cable a Nakano. Como usted ha desarrollado un profundo amor por mí, me atrevo a pedirle que me envíe ayuda financiera para llevarme a Japón. Creo que puede dar instrucciones de inmediato a su embajada en Delhi para que haga lo necesario y me envíe a Japón en su nombre. Estoy muy ansioso por reunirme con usted y con el Congreso para que podamos construir un instituto sólido para el cultivo espiritual. Esperaré sus instrucciones por cable para fijar mi programa. Pero el señor Nakano no pudo ayudar y el esfuerzo de Bhaktivedanta Swami terminó en un sueño. En julio de 1962, Bhaktivedanta Swami cambió su residencia en Brindavana del templo Bamji Gopalaji al templo Radha Damodara. Durante 3 años había estado pagando el alquiler de 5 rupias al mes por sus habitaciones en Radha Damodara y pagando las extensas reparaciones. Ahora la habitación principal tenía luz eléctrica y un ventilador, y las paredes habían sido enyesadas y pintadas. La habitación medía 2,5 metros por 4,5 metros, con paredes de yeso liso y un piso de cuadrados de arenisca de tamaños desiguales, iguales a las baldosas de piedra cementada frente al samadhi de Rupa Goswami. La habitación estaba amueblada con un pequeño escritorio bajo, una esteracuya y un catre de madera con una superficie tejida con cuerdas para recostarse. La vista no era la misma que había disfrutado en Keshigata y el vecindario no estaba tan apartado, pero ahora, sin siquiera moverse de su habitación, podía mirar desde dentro del templo y ver una parte del altar y la forma de 4 pies de alto de Vrindavana Chandra, la deidad de Krishna de mármol negro que Krishnadasa Kaviraj había adorado cientos de años atrás. La habitación principal estaba conectada a la cocina por una galería de 10 pies de largo que daba al patio, y desde su cocina podía ver el samadhi de Rupa Goswami. De modo que el lugar era superior a su habitación en el templo de Bamji Gopalaji, porque ahora vivía en el templo de Shiva Goswami, donde grandes almas como los Goswamis Rupa Sanatana, Raghunatha y Shiva se habían reunido, habían tomado prasadam, habían cantado y habían hablado de Krishna y del Señor Chaitanya. Era el mejor lugar para trabajar en el Srimad Bhagavatam. A la 1 de la madrugada, cuando nadie más se había levantado y reinaba el silencio, Bhaktivedanta Swami se despertaba y comenzaba a escribir. Como los cortes de electricidad no eran poco comunes en Vrindavana, a menudo trabajaba a la luz de la linterna. Pero en cualquier caso, un rayo de luz brillaba desde su habitación hacia la galería, mientras que dentro de la habitación trabajaba bajo su resplandor. Mientras escribía en silencio, a veces un sapo tan seco como el suelo de piedra saltaba de su escondite y cruzaba el suelo, saliendo por el enrejado de cemento de la pared opuesta. A veces un pequeño ratón salía corriendo detrás de una contraventana y se escondía en otro lugar. Por lo demás, la habitación estaba en un silencio santificado y la inspiración de estar en presencia de los 6 Goswamis era fuerte. Sobre el patio abierto, el cielo estaba lleno de estrellas claramente visibles. Mientras trabajaba, los únicos sonidos que se oían provenían del pueblo, tal vez de un perro ladrando a lo lejos. A las 4 a.m., el pujari del templo, que dormía bajo un refugio cerca de las puertas de las deidades, se despertaba, encendía una luz eléctrica y con un palo largo quitaba los murciélagos de las vigas. A las 5 a.m., después de despertar a las deidades, el pujari abría las puertas frente al altar y comenzaba el Mangalarati.
Ofrecía una llama mientras algunos devotos residentes se reunían y cantaban, tocando instrumentos. Por lo general alguien golpeaba un gong mientras otra persona hacía sonar una gran campana. Cualquier sonido que provenía del patio se transmitía inmediatamente a las habitaciones de Bhaktivedanta Swami y el sonido de la campana y el gong resonaban de repente contra las paredes de su pequeña habitación. Desde su asiento solo podía ver Vrindavana Chandra a la izquierda del altar. A veces hacía una pausa en su trabajo y caminaba hacia el patio para ver a las deidades y su arati. El altar estaba lleno de deidades de Radha y Krishna que habían sido adoradas por Shiva Goswami y otros acharyas Vaishnavas cientos de años atrás. Después de 10 minutos, el pujari, después de haber ofrecido la llama y luego una caracola llena de agua, se giraba y rociaba el agua ofrecida sobre las cabezas de los devotos y la ceremonia terminaba. Después de trabajar unas horas en el Srimad Bhagavatam, Bhaktivedanta Swami se sentaba en su habitación y cantaba japa. Cuando el cielo matinal se tornaba azul claro, las estrellas desaparecían y los residentes de Vrindavana llegaban para visitar a las deidades y los samadhis de los Goswamis. Las ancianas entraban al templo gritando Jaya Radhe con voz entrecortada. Cuando Bhaktivedanta Swami abría las contraventanas, su habitación se llenaba de luz. Sus ventanas daban a un patio, pero no eran exactamente ventanas, sino más bien celosías de cemento en la pared. Aunque los transeúntes no podían ver fácilmente el interior de la habitación, las celosías dejaban entrar la luz. A la luz de la mañana la habitación se revelaba claramente. El techo abovedado, las paredes recién pintadas con nichos arqueados, el suelo de piedra con incrustaciones. La delgada sanyasadanda de Bhaktivedanta Swami, envuelta en un pesado khadi de color azafrán, estaba apoyada contra una esquina de la habitación. En un estante había colocado una imagen de Bhaktisiddhanta Sarasvati, en otro una pila de libros y manuscritos. Las dos puertas de las habitaciones parecían endebles incluso cuando estaban cerradas con llave, y toda la habitación estaba ligeramente inclinada hacia la izquierda. Estaba vacía, pero era pacífica. A menudo, sentado en la galería entre las dos habitaciones, contemplaba el patio, el altar y las deidades. Radha Damodara, Vrindavana Chandra y varias otras deidades de Radha Krishna esperaban a sus visitantes. Durante la mañana las puertas de las deidades permanecían abiertas, ya que una fila regular de visitantes convertía el templo en un bullicioso lugar de peregrinación. Nadie se quedaba mucho tiempo, algunos tenían horarios rígidos para visitar muchos templos y se apresuraban. La gente pobre y también los hombres de negocios locales, sus esposas con coloridos saris, todos devotos se dirigían hacia el altar llamando Jayahu, Jayarade. Después de saludar a las deidades, desaparecían por la puerta hacia el área exterior del recinto del templo para visitar los samadhis. Aunque en Vrindavana había cientos de pequeñas tumbas que parecían templos en honor de los acharyas Vaishnavas del pasado, Bhaktivedanta Swami visitaba regularmente las principales samadhis, las de Srila Shiva Goswami, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati y Srila Krishnadasa Kaviraj Goswami. En un área separada del recinto del templo estaban el Vajana Kutira y el samadhi de Rupa Goswami. Bhaktivedanta Swami a menudo se sentaba a cantar japa ante el samadhi de Rupa Goswami. La fila de peregrinos que salían del templo continuaba entrando en el área exterior del recinto para ofrecer dandavats al Rupa Goswami. La mayoría de los peregrinos consideraban que este era el aspecto más importante de su visita al templo de Radha Damodara, e incluso si no ofrecían sus respetos en ningún otro lugar, se detenían ante el samadhi de Rupa Goswami. Se detenían con las manos juntas y se inclinaban cantando Jaya Radhe, o con las manos en sus bolsas de cuentas cantaban el mantra Hare Krishna dando vueltas alrededor del samadhi. Bhaktivedanta Swami se sentaba y cantaba incluso después de la avalancha de visitantes de la madrugada, o a veces caminaba hasta los templos cercanos de Radha Shyamasundara o Radha Madana Mohana y siempre regresaba a las 11 para cocinar su comida. Mientras cocinaba y más tarde, cuando se sentaba a tomar su prasadam, podía ver a través del enrejado el samadhi de Rupa Goswami. Al sentir la presencia de Rupa Goswami pensaba en su propia misión para su maestro espiritual. Los devotos del Señor Chaitanya son conocidos como Rupa Nugas, seguidores de Rupa Goswami. Sin seguir las enseñanzas y el ejemplo de Rupa Goswami, uno no puede entrar en el sendero de la devoción pura a Radha y Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati era especialmente conocido como un Rupa Nuga estricto. Como se describe en las oraciones sánscritas escritas en su honor, ofrezco mis respetuosas reverencias a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, la energía personificada de la misericordia de Sri Chaitanya, quien ofrece servicio devocional enriquecido con el amor conyugal por Radha y Krishna, siguiendo exactamente la línea de la revelación de Srila Rupa Goswami. Te ofrezco mis respetuosas reverencias a ti, que eres la personificación de las enseñanzas del Señor Chaitanya. Tú eres el liberador de las almas caídas.
No tolera ninguna declaración que esté en contra de las enseñanzas del servicio devocional enunciadas por Srila Rupa Goswami. El maestro espiritual de Bhaktivedanta Swami y los maestros espirituales anteriores en la sucesión discipular habían querido que el movimiento para la conciencia de Krishna se extendiera por todo el mundo. Y mientras Bhaktivedanta Swami reunía diariamente inspiración sentado ante el samadhi de Rupa Goswami, oraba a sus predecesores espirituales para que los guiaran. La dirección íntima que recibía de ellos era un dictado absoluto y ningún gobierno, ningún editor, ni nadie más podía quebrantarla o disminuirla. Rupa Goswami quería que él fuera a Occidente. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati quería que él fuera a Occidente. Krishna había dispuesto que él fuera llevado al templo de Radha Damodara para recibir sus bendiciones. En el templo de Radha Damodara él sintió que había entrado en una residencia eterna conocida solo por los devotos puros del Señor. Sin embargo, aunque le permitían asociarse íntimamente con ellos en el lugar de sus pasatiempos, le ordenaban que se fuera, que abandonaran Radha Damodara y Vrindavana y que entregara el mensaje de los acharyas a las partes olvidadizas del mundo. En junio el calor era insoportable y no era posible permanecer activo durante toda la tarde. Durante las horas más agobiantes, Bhaktivedanta Swami cerraba las puertas y las contraventanas y hacía funcionar el ventilador del techo. Al anochecer el calor remitía, llegaba de vuelta una oleada de visitantes y en el recinto del templo se celebraban kirtanas vespertinos. Sentado en su terraza, Bhaktivedanta Swami a veces hablaba con los visitantes o a veces se acercaban a su puerta y lo observaban mientras trabajaba en su máquina de escribir. En Vrindavana era conocido como un erudito y un devoto sublime, pero se mantenía apartado tanto como le era posible, especialmente en el verano de 1962, trabajando en el Srimad Bhagavatam. Ese era su verdadero propósito al venir aquí, preparar los libros que pudiera distribuir entre la gente de Occidente. Aunque todavía no tenía medios para viajar ni siquiera hasta Japón, ni para imprimir libros, esas eran las metas por las que trabajaba. No había venido a Vrindavana para morir y regresar a Dios, sino porque era el lugar ideal para obtener fuerza espiritual para el trabajo principal de su vida. Bhaktivedanta Swami no conocía la forma exacta de su futura misión, pero sí sabía que debía prepararse para predicar el Srimad Bhagavatam al mundo occidental de habla inglesa. Debía convertirse en un instrumento perfectamente equipado de sus maestros y si ellos lo deseaban, lo enviarían. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.